Ya, chiquillos. Entonces, déjenme ver. Ah, ya, estamos bien. Ok. Cualquier cosita ustedes me interrumpen nomás, pues ya, no hay problema. Hoy día vamos a hablar como les decía recién, vamos a hablar de un proyecto de ley que fue presentado, ¿cierto?, preferentemente creo que por la diputada Camila Vallejos, del Partido Comunista. Es como la bancada más bien, pues, o sea, no sé si fue idea de ella, una propuesta de ella, un proyecto de ley de ella, de su mano, de su pluma, ¿cierto?, sino del sector, ¿cierto? Vamos a decir que del Partido Comunista, y específicamente la persona de Camila Vallejo, que se ha visto, ¿cierto?, más abanderada con este proyecto. Proyecto que busca, ¿cierto?, disminuir la cantidad de horas laborales semanales de 45, que es lo que hay actualmente, a 40, ¿ya? Y esto que está de fondo, aquí detrás de la presentación de la asignatura, esto que está de fondo, ¿cierto?, es el resultado de la sexta votación del proyecto, ¿cierto?, en la Cámara de Diputados, hace tiempo ya, porque hay algunos personajes que ya no están ejerciendo como diputados propiamente tal. Ustedes saben que eso se va modificando, que aprobó, ¿cierto?, en una instancia bien reñida, bien discutida, ¿cierto?, aprobó el proyecto de ley y pasa, ¿cierto?, y ahí quedó, ¿cierto?, en la Cámara de Senado. En el Senado, ¿cierto?, estuvo en discusión, ahí en comisiones especiales, algo así como lo que está pasando con el cuarto retiro, una cosa así que va a ir en dormancia, viendo, ¿cierto?, en el momento en el que se pueda propiciar o reiniciar esta discusión, ¿ya? Entonces hay una propuesta, obviamente, de parte de un sector, vamos a decir, del Partido Comunista, de la izquierda, en particular, que se ha abanderado, ¿cierto?, con el tema de los trabajadores, de disminuir la cantidad de horas laborales a 40. Y el otro sector, la parte que es representada, ¿cierto?, preferentemente por la derecha, podríamos decirlo así, quiere una solución alternativa, pero no disminuir la cantidad de horas semanales, ¿cierto?, porque incidiría, ¿cierto?, eso en la productividad. Aquí yo le puse una imagen así a los Picapiedras, ¿cierto?, cuando Pedro Picapiedra se iba a la casa, ¿cierto?, a disfrutar de su familia y todo, era una cosa así. La actividad entonces sería que revisáramos los distintos matices argumentativos en esta discusión política, en un tema súper contingente, y el propósito es que podamos aplicar metodología de análisis crítico, preferentemente utilizando, ¿cierto?, el modelo argumentativo de Stephen Toulmin, pero también podríamos considerar, ¿cierto?, lo que nosotros sabemos en general de la argumentación. Si está bien, por ejemplo, aplicando el concepto de leyes de paso, por ejemplo, ¿ya?, a propósito de las propuestas argumentativas de uno y otro lado, ¿ya? Hoy día vamos a simplemente como a interiorizarnos del tema, vamos a ver cuáles son las dos posiciones frente a este punto en particular, a este tema polémico en particular, ¿cierto? Y de ahí debería salir, ¿cierto?, una actividad yo creo, pensando en la próxima semana, que esté todo más tranquilo, más normal. Digo, porque esta semana ya tuvimos un feriado el lunes, ¿cierto? Y el viernes también es como un día medio feriado, medio festivo, ¿cierto? También de silencio. Ok, entonces aplicar la metodología de análisis crítico en textos argumentativos con el fin de profundizar en habilidades de comprensión lectora de este tipo de textos, que son justamente los argumentativos. Y ahí se activa el objetivo de aprendizaje número 6. Evaluar críticamente argumentaciones surgidas en distintos ámbitos de la sociedad, enfocándose justamente en los alcances que tienen en cuanto a la comunidad a la que representan, ¿cierto?, la pertinencia con respecto a los temas y al propósito perseguido, tanto como la legitimidad de las evidencias proporcionadas en la construcción de argumentos y en las relaciones lógicas que se puedan establecer. También nosotros las llamamos leyes de paso. ¿Ya? Eso. A propósito de leyes de paso, ¿cierto? Lo último que tenemos que recordar de la última clase es justamente eso, ¿ya? Que son como indicadores, estas leyes de paso de cómo los argumentos, específicamente la relación que existe entre ellos, se da, po. O sea, la lógica que hay detrás justamente de por qué yo digo lo que digo, ¿cierto? Evidentemente para poder defender un punto de vista. O sea, se entiende que los puntos de vista siempre son defendidos por argumentos, esa es la idea. Ahora, la relación que existe entre sus puntos de vista y los argumentos, esa relación lógica,
eso que conecta una cosa con la otra, es lo que nosotros llamamos leyes de paso. Una contraposición a una ley de paso podría ser, por ejemplo, las falacias. Pues. Las falacias argumentativas es cuando, podríamos decir, las leyes de paso no se cumplen. Cuando aparentemente esta relación entre argumentos no se da, no hay esa coherencia, esa lógica que uno espera, por ejemplo. Cuando vimos, ¿se acuerdan el caso de la Yuyuni Navas, perdón, que ella decía a propósito que del coronavirus, ¿cierto? Y de la vacuna, que todo esto era un invento de un grupo de poder, específicamente de China, de los comunistas, y que la idea era, ¿cierto?, como doblegarnos o económicamente y también ideológicamente, ¿verdad? Es como una imposición ideológica de la vacuna, ¿cierto? Entonces, cuando le preguntaban, ¿y cuál es la lógica de su argumento? O sea, ¿de dónde sacó eso? Y ella dijo, no, lo leí por ahí, me lo contaron, no, y nosotros hablábamos, ¿cierto?, de que se cometía una falacia por ignorancia, ¿cierto?, porque los argumentos no estaban sostenidos en algo concreto, no tenía evidencia. Entonces, ahí podríamos decir, ¿cierto?, que las leyes de paso no fueron cumplidas, porque los argumentos, lo que ella suponía, ¿cierto?, que su tesis era, ¿cierto?, que ella no se iba a vacunar porque creía, ¿cierto?, que las vacunas era algo nocivo, era algo bueno. Preferentemente porque venía de China. No sabía Yuyu ni nada, ¿cierto? Que hay laboratorios en todo el mundo que están trabajando en torno a buscar una cura, ¿cierto? Justamente a esta enfermedad, perdón, a este virus, en particular el coronavirus. De hecho, laboratorios en distintas partes del mundo, alemanes, estadounidenses, eh, ingleses, ¿cierto? O británicos mejor, ¿cierto? Cubanos también, y también particularmente el de China, no solamente eso. Entonces, no queda mucho, no queda muy clara la relación de sus argumentos. Eso podríamos decir es una falta justamente a la idea de una ley de paso. Las leyes de paso entonces deberían fijarse, cuando uno habla de leyes de paso, debería fijarse, ¿cierto? Preferentemente, esto es lo que estamos recordando, eh, que los argumentos tienen cierta formalidad, y esa formalidad le da cierta validez. Formalidad no se refiere solamente a estar vestido formal, se refiere, ¿cierto?, a una estructura o a un, a un cuerpo definido, ¿cierto?, de argumentos, algo que podríamos considerar como que tiene sentido, ¿cierto? Si fuera como una analogía y la argumentación fuera un cuerpo, por ejemplo, que la cabeza, los brazos, el, eh, el tronco, ¿cierto? Y las extremidades, en general, ¿cierto? Tengan cierta coherencia, pues, o sea, mismo tono de piel, misma contextura, ¿se entiende? Y no, por ejemplo, que la cabeza sea de cocodrilo, los brazos de ornitorrinco y el tronco, ¿cierto?, de paloma. O sea, sería como una aberración. Eso es lo que garantiza una ley de paso, que tenga cierta formalidad, cierta estructura, coherente, lógica. ¿Cómo deberían relacionarse las ideas entre sí? Justamente a través de la coherencia, a través de la lógica, a través del sentido común, a través de las leyes de causa y efecto, por ejemplo, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que podría preferentemente entenderse de buenas a primeras y no tan entrevesadamente, ¿cierto? No esos supuestos o esas relaciones que son como medias ambiguas. Las ambigüedades, ¿cierto?, es lo que trata de combatir justamente esta idea de las leyes de paso. Los roles que cumplen, a propósito, las evidencias en la argumentación formal, es de proporcionarnos no solamente elementos concretos de relación, sino también nosotros como receptores, ¿cierto?, la tranquilidad de que estamos frente a un argumento bien construido y más, por tanto, ¿cierto?, más eficiente desde el punto de vista de lo que quiere hacer, que es convencernos de algo. O sea, nosotros compramos productos cuando esos productos, por ejemplo, nos convencen de su utilidad, de su funcionalidad, y no porque aparentemente nos van a servir. Cuando consumimos, ¿cierto?, algún alimento, ¿cierto?, lo hacemos en base, ¿cierto?, al beneficio que nos va a otorgar, y ese beneficio lo asumimos por los componentes, por nuestro comportamiento físico también, etcétera, etcétera. O sea, por ejemplo.
y así y vamos rechazando algunas cosas que se supone nos hacen mal. Esa lógica, ¿cierto? Ese sentido común. Ok, vamos a poner atención entonces a este video que es en qué quedó, a propósito, esto como reciente, salió hace poquitos días atrás, a propósito de este proyecto que se está retomando en la discusión parlamentaria, específicamente en la parte que le corresponde, ¿cierto?, a los senadores. Ya está votado en la Cámara de Diputados y fue aprobado. Ahora falta, ¿cierto?, que las comisiones terminen de revisar los distintos aspectos, ¿cierto?, de la discusión para que pase finalmente a votación en la Cámara de Senadores. Pongamos atención, aquí yo voy a ponerle pausa a la grabación para que no tengamos problemas de copyright. ¿La grabación? Ya. Cuando hablamos de formalidad, específicamente con respecto a la formulación de un argumento, no nos referimos o sea, solamente a la presentación personal, ¿cierto? Que también le da un grado de seriedad distinto, de solemnidad, ¿cierto?, distinto a la discusión. Fíjense que esta es una de las comisiones que se encargó de revisar algunas aristas en torno, ¿cierto?, a la proposición de Camila Vallejo, que está aquí al costado, ¿cierto?, derecho de la pantalla. Y se dan cuenta ustedes que está compuesta esta comisión de revisión por personas de distinta índole, ¿cierto?, política, pero también de distintas entre sí, ¿ya? De distinta edad, distinto género, etcétera, etcétera. Distinta ideología, como les decía también, por supuesto. Entonces ellos complementan sus visiones discuten, obviamente debaten, presentan sus argumentos, cada uno de ellos, ¿cierto? Y llegan a un consenso. Bueno, aquí vienen las preguntas. Dice, ¿qué ventajas o valores tiene la argumentación formal? ¿Qué implicancias tiene para el desarrollo del pensamiento? Desde el punto de vista, ¿cierto?, de este ejemplo que está aquí expuesto visualmente, las ventajas o valores que tienen las argumentaciones formales son las de consolidar de alguna manera el propósito de la argumentación en sí, que es la de buscar consenso. Una argumentación formal le permite, ¿cierto?, a los expositores de ideas, en este caso, ¿cierto?, a los argumentadores de A y de B, plantear sus ideas, valga la redundancia de lo que estoy diciendo, plantear lo que ellos creen, sus puntos de vista, y buscar un punto intermedio por fuerza, porque ese es el trabajo, digamos, de este tipo de instancias, buscar un punto en común, un punto intermedio, un punto, ¿cierto?, de conexión, un consenso, que les permita, por ejemplo, proyectar una ley como podría ser la que se busca, ¿cierto?, en este caso, la de la reducción de la jornada laboral en cantidad de horas, ¿ya? Entonces, claro, esta implicancia tiene no solamente, valga la idea, ¿cierto?, tiene implicada la participación activa, sino también la buena voluntad de justamente ejercer ese derecho y también ese deber, ¿cierto?, de respeto, de tolerancia, ¿cierto?, a las personas que crean distinto de mí. Es súper importante también entender esa buena voluntad, se entiende, ¿cierto?, para el diálogo. A propósito, dice, ¿qué valor tiene argumentar sólida y rigurosamente con otros en la vida? Esto es un ejemplo de argumentación en un extremo, ¿se entiende? Para buscar un bienestar mayor. Aquí estamos hablando de la fuerza laboral de todo un país, en este caso Chile, ¿cierto? Hay otras instancias de donde obviamente se puede llevar este tipo de argumentación sólida, formal, a un aspecto más como doméstico, más de día a día, ¿cierto? Más de a pie. Pero se entiende que esas son las ventajas que tiene la argumentación formal, efectivamente, ¿cierto? Por ejemplo, los juicios que se pudieran hacer, por ejemplo, en tribunales. Muchas veces esos juicios tienen unas consecuencias serias, drásticas, ¿cierto? Para la libertad o no de una persona, por ejemplo, y el bienestar o no, y la tranquilidad o no, ¿cierto?, de las víctimas que buscan, ¿cierto?, reparación en los juicios que se ejecutan. Entonces, claro, hay importantes aristas que tienen que ver con las consecuencias de estas argumentaciones. Y por eso es importante que sean lo más
formal posibles. Dentro de lo formal se entiende no solamente la apariencia personal, sino también, evidentemente, ¿cierto? La forma en la que son presentadas, por eso se llama formal, la forma en la que son presentadas, ¿cierto? Las argumentaciones, con cierta seriedad, con cierta coherencia, con cierta lógica, con mucho respeto y tolerancia, ¿cierto? También a ir construyendo, como les decía, un consenso. Y por eso son importantes para nuestro aprendizaje. Ahora, dice aquí, ¿qué relación nos surge en relación al modo que se discute en el ámbito público, por ejemplo, en las redes sociales y el rol de la argumentación formal o sólida? Cuando nosotros vemos y nos metemos, por ejemplo, en un chat, en Twitter, ¿cierto? En alguna comunidad digital y vemos que los tipos se tiran muchas veces incluso hasta insultos o que apelan, por ejemplo, no sé si vieron el último debate, por ejemplo, el último debate presidencial, donde las descalificaciones eran ad hominem, ¿cierto? Eran muchas falacias ad hominem, o sea, que atacaban a la persona, no a sus argumentos. Ah, no, es que tú tuviste, no sé, pues, le pegaste a un perro. Y, ah, que tú miraste feo a un inmigrante. O sea, como cosas como muy personales y no, básicamente, no basados en los argumentos. Entonces, cuando hablamos de argumentación formal, ¿no? Tenemos que entender también que la discusión está en torno, ¿cierto?, de los argumentos y cómo está construido el argumento y no de la persona que lo argumenta, no de algunas falencias personales que pueda tener, ¿cierto?, algunas diferencias personales que puedan tener, ¿cierto?, los que están argumentando. Pues, o sea, no implica eso, ¿cierto? Eso es importante entender. En las redes sociales no se da eso, de hecho, todo lo contrario. Ah, que tú eres mujer, no sé cómo, ¿qué tiene que ver eso? No, que tú eres comunista, o sea, bueno, podría ideológicamente tener alguna incidencia, pero, no, que tú eres homosexual, o sea, por ejemplo, o que tú eres negro, o que tú eres gordo, o que tú eres flaco, etcétera, etcétera. O sea, puras diferencias que no vienen al caso. Lo importante es la calidad, cuando estamos hablando de argumentos formales, es justamente de argumentos y no de las personas que los emiten. Ahora, si hay reñidas relaciones implicadas, ¿cierto? Estas relaciones, intereses a propósito de la persona individual, particular, con lo que está argumentando, ahí podría uno decir, bueno, por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, lo que hizo Boric a propósito del debate presidencial con Kass, ¿cierto? Que Kass habla de que él es patriota. Entonces Boric le dice, bueno, usted es patriota, entonces explique por qué hay intereses suyos económicos, ¿cierto? En paraísos fiscales, por ejemplo. Se supone que una persona patriota quiere su país y por tanto ahí está la relación lógica, ¿cierto? Por tanto, lo que quiere decir Boric es, ¿por qué no usted paga impuestos en su país y beneficia, ¿cierto?, a la gente de su propio país y va eludiendo, ¿cierto?, esta responsabilidad fiscal a un lugar donde no están cobrando impuestos y hacer negocios, ¿cierto?, por, creo, 21 millones de dólares, que no es poca plata y no son pocos impuestos los que se pierden ahí, o sea, los que se eluden, perdón. Entonces, claro, ahí podría haber una relación a propósito del ataque a la persona. Pero bueno, eso es como harina de otro quintal. Dice, ¿es posible discutir desde una argumentación formal con amigos? ¿Se puede dar esa instancia de discusión? ¿Qué creen ustedes? ¿Puedo yo llegar a un punto de discutir con un amigo, ¿cierto? Y sin que terminemos a las trompadas o a los insultos, o que terminemos enemistados, ¿cierto? Que sería como lo peor. ¿Por qué? Dice, ¿qué valor tendría esto? ¿Será valioso usar argumentaciones formales en instancias informales, por ejemplo? Es una buena pregunta. ¿Se podría hacer? Yo creo que a eso es lo que propenden este tipo de aprendizajes. O sea, más allá de que ustedes lo asuman o no, la idea es que ustedes puedan ser conscientes de que al momento de argumentar, su argumentación tiene cierto peso, cierta solidez y que tiene, por cierto, un propósito. Ahora, también es lo que dice Stephen Tolmin a propósito de su modelo argumentativo, que mi punto de vista en particular, mi argumentación, es una parte de un todo, en el que, ¿cierto?, está implicada, ¿cierto?, esta argumentación, que no es sino una parte de una
de una verdad que se compone de muchas partes, de muchos puntos de vista. Ay, perdón, se me les fue. Voy a ponerle pausa nuevamente, ¿cierto?, al video para que podamos ver. Aparece este video, obviamente, es mucho más antiguo, es cuando se empezó a discutir, antes de la votación, incluso de hace 2 años atrás más o menos. Por eso que Patricio Melero sale aquí como uno de los abanderados, ¿cierto?, de la no reducción de, de las 45 horas de trabajo semanal, sale como diputado, ahora es ministro de Trabajo, ¿cierto? Y bueno, Giorgio Jack, sale Giorgio, no Giorgio Jack, Gabriel Boric sale, ¿cierto?, al costado izquierdo de Camila Vallejo en la discusión, y obviamente aquí también trabajando como diputado. Sigue siendo diputado, por supuesto, pero ahora ya sabemos que es candidato presidencial, o sea, impulsor también de, entre otros beneficios, ¿cierto?, como este de los beneficios que tienen que ver con, dice Camila Vallejo, con la calidad de vida. Entonces está, por un lado, vamos a poner la cuestión, ahí está. Por un lado, vamos a poner a estos dos personajes, ¿cierto? Camila Vallejo, el lado, ¿cierto?, de los que quieren reducir la cantidad de horas semanales, y Eduardo Riesco, ¿cierto?, fiscal del Servicio Nacional Agrícola, a propósito de los que no quieren reducir esas 45 horas. Ahora, en particular, lo que hace Eduardo Riesco es defender esta posición de la no reducción de horas, esa es la tesis de él, ¿cierto?, en torno al argumento de que en el ámbito agrícola, en el ámbito que él representa, ¿cierto?, los tiempos de faena, de cosecha, de producción son acotados. Entonces, claro, se demanda que la jornada laboral sea incluso más larga de lo normal. Yo he trabajado, ¿cierto?, y he vivido en lugares donde hay producción agrícola, y claro, las jornadas de repente se pueden alargar de las 8 horas que son, entre comillas, ¿cierto?, una jornada laboral normal, con su tiempo de colación, por supuesto, ahí, a 10 horas, incluso hasta 12 horas, incluso más. Hay gente que sigue de largo porque, claro, el tiempo de faena, las temporadas de cosecha, por ejemplo, y de producción agrícola, son acotados. O sea, hay una competencia con los otros países productores y con otras y una competencia también con la naturaleza, o sea, que la fruta se te echa a perder, por ejemplo, o que pase cierto de maduro, etcétera, etcétera. A eso me refiero. Entonces, claro, a eso alude Eduardo Rijo en torno, ¿cierto?, a la idea de una no reducción. Y Camila Vallejo, por otro lado, dice que a pesar de eso, y que se puede mejorar, de hecho puede haber un aumento de la fuerza laboral, se mejoran las condiciones de vida, ¿cierto?, de las personas también, porque no están viviendo para trabajar, sino que están trabajando, y eso les permite, ¿cierto?, vivir al revés, ¿cierto?, un planteamiento que tiene que ver esencialmente con el bienestar de los trabajadores y, por consecuencia, de sus familias. Entonces, ahí está el contrapeso. ¿Ya? Los argumentos que esgrimen A y B, ¿cierto? A, vamos a decir Eduardo Riesgo, B, Camila Vallejo, son argumentos, uno, en el caso de Riesgo, ¿cierto? Argumentos, cifras, estadísticas, datos, ¿cierto?, duros, que tienen que ver con porcentajes de producción, que tienen que ver, ¿cierto?, con los costos de las planillas de trabajo, que tienen que ver, ¿cierto?, con los sueldos, que tienen que ver, ¿cierto?, con la empleabilidad, ¿cierto?, la movilidad laboral, entre otras cosas. Datos que se pueden corroborar de alguna manera concretamente. Camila Vallejo, claro, también tiene argumentos sólidos en ese sentido, ¿cierto? Presenta como sostén de su tesis, evidentemente, ¿cierto?, las consecuencias que podrían ser atendibles a propósito, ¿cierto?, del mayor tiempo de la familia como familia, por supuesto, compartiendo con gracia, ¿cierto?, eso que significa también ser familia, pues, a los papás siendo papás, los hijos, ¿cierto?, disfrutando a sus viejos, la mayor beneficio, ¿cierto?, que tiene que ver también en lo social, para evitar algunas situaciones de riesgo que podrían implicar, ¿cierto?, el descuido del rol paternal por estar trabajando, y preferentemente, ¿cierto?, ese descanso, esa holgura que también es importante a la hora, ¿cierto?, justamente de hablar de producción. Es muy importante que las personas se sientan también tranquilas y también, ¿cierto?, repuestas
energéticamente para continuar, ¿cierto?, en las sucesivas jornadas de trabajo. Entonces, hay una contraposición bien importante de argumentos que son bastante sólidos en A y B. Entonces, podría haber un punto intermedio, quizás. De hecho, Camila Vallejo en su argumento dice, antiguamente se trabajaban más de 40, de hecho, antiguamente no había un orden con respecto a la cantidad de tiempo que se tenía que trabajar. Entonces la gente, derechamente había una explotación. Y esa explotación pasó, ¿cierto?, a una formalidad de horas, ¿cierto?, que era 48. Y de 48 se redujo, ¿cierto?, a 45. Y de 48 horas a 45 también habían argumentos en contra de que iba a haber mucho desempleo, que la producción iba a bajar y todo el cuento. Y fue todo lo contrario. De hecho, la producción aumentó. De hecho, económicamente Chile como que ganó cierta solvencia, ¿cierto? Cierta tranquilidad económica y con indicadores, ¿cierto?, muy positivos. Entonces, a eso alude también Camila Vallejo como argumento, a propósito de lo que podríamos considerar como sostén de esas posturas. Y las evidencias que se usan aquí en la evaluación, y estos son los criterios, ojo con las preguntas, para tesis, para argumentos y para evidencias. Las evidencias que se usan en ambos casos son evidencias bastante buenas y bastante concretas, bastante contundentes. El problema es justamente cómo se podría votar esto. Ustedes vieron en la primera presentación, ¿cierto?, la cantidad de votos favorables para la reducción de horas eran aproximadamente 63, ¿cierto?, en la sexta votación del proyecto en general, ¿cierto?, con todas las aristas que se fueron resolviendo en el camino, frente a la no reducción, que era como de 30 y tantos. O sea, hay una mayoría, evidentemente, incluso de personas de oposición, bueno, en ese caso que eran cercanas a la derecha y a los empresarios que votaron a favor incluso del proyecto, porque lo consideraron razonable, por ejemplo. Es bien interesante el tema de discusión. De aquí va a salir, obviamente, ¿cierto?, una actividad, o sea, para ir preparándoles y calentando motores a propósito de lo que viene la próxima semana. En el epílogo, aquí les tengo que ir haciendo, ¿cierto?, el cierre. ¿Qué le aprendimos hoy? Y si resulta interesante este tema, no sé, ojalá que lo puedan plantear en el chat, decirme si les gustó la discusión. Implica, ojo, que en un futuro de ustedes, en un futuro laboral de ustedes, ¿cierto?, tengan una jornada laboral mucho más liviana, con más tiempo libre para que ustedes preparen hagan su hobby, hagan vida familiar, para que puedan, ¿cierto?, disfrutar de su tiempo libre también, pues, sin que eso implique, obviamente, una reducción en su sueldo. Entonces, tiene muchos beneficios desde el punto de vista individual, pero también implica, ¿cierto?, por andar un poco más también tranquilo por la vida, ¿cierto?, más relajado, más descansado, también implica, ¿cierto?, un bienestar social, por supuesto. Y con eso que terminó, que se me va a agotar la batería del computador, chiquillos. Recuerden el libro, ¿cierto? Acuérdense que estamos leyendo Los Altísimos. Recuerden que la prueba es el 28-29. Es una novela de ciencia ficción bastante interesante de analizar. Es una novela distópica, ¿ya? Y me despido porque se me va a caer la batería y me queda nada. Cuídense mucho, lindos. Un abrazo grande y nos vemos prontito, ¿ya? Cualquier duda, al chat. Y atentos porque va a salir hay una tarea para la próxima semana, no ahora, pero va a salir. Así que vayan investigando, vayan averiguando sobre este tema en particular. Cuídense mucho. Chau, chau. Chao, profe. Que estén bien.